¿Cuál es la relación entre la prensa y el poder en México? ¿Existe censura? ¿Por qué tantos crímenes en los últimos años? Para conversar sobre todos estos asuntos nos acompaña hoy en el estudio la reconocida periodista Carmen Aristegui. Carmen, muchas gracias por estar aquí en Cruce de Palabras. Para mí es un honor, Luis, estar contigo en este programa. Para mí es un privilegio poder conversar contigo. No, el privilegio es nuestro. Y déjame comenzar con una pregunta. Tú has recibido, entre otros muchos reconocimientos, 5 premios nacionales de periodismo, pero al mismo tiempo, como periodista radiofónica, te han rescindido el contrato en 4 ocasiones. ¿Tiene relación una cosa con la otra? Mira, no había hecho esa aritmética, que es muy interesante porque, en efecto, hemos tenido... Digo hemos porque, como tú lo sabes, el trabajo periodístico, ya sea en la radio o en la televisión, fundamentalmente es un trabajo colectivo. Debe haber un conjunto de personas trabajando en los contenidos, en la producción, en las investigaciones. Y bueno, a lo largo de lustros hemos tenido experiencias importantes y varias traumáticas, efectivamente, de conflictos relacionados con nuestro trabajo. Y hemos salido de varios lugares, pues no de buenas maneras, no con buenas maneras, digámoslo así. Y todo ha sido... efectivamente un conjunto de capítulos que están relacionados con cierto tipo de investigaciones, cierto tipo de coberturas, asuntos que afectaron, asuntos que no fueron vistos por diferentes estructuras de poder. Investigaciones como la del padre Maciel y sus escándalos de pedofilia, por ejemplo. Esa fue uno de los capítulos, en este caso relacionado con el Grupo Imagen, del cual éramos socios los periodistas que fundamos un medio de comunicación junto con inversionistas de capital, junto con un grupo radiofónico. Empresarios como Alfonso Romo, por ponerle nombre y apellido. Con toda claridad, Alfonso Romo, que fue un factor fundamental para que aquello se terminara de muy mala manera. El empresario en cuestión, Romo, y el conjunto de personas que hacían esta estructura societaria, bueno, finalmente aceleraron un proceso para que tanto Javier Solórzano como yo saliéramos de Grupo Imagen a raíz fundamentalmente de algo que fue muy importante en términos periodísticos para nosotros. En Grupo Imagen logramos un convenio de coproducción con un gigante como Televisa. Era el tiempo de la alternancia política en México. Era el tiempo 2002, al arranque del sexenio de Fox, en donde el país, los poderes mismos, la sociedad, estábamos a la expectativa de saber qué significaba la alternancia, qué representaba la llegada en términos prácticos de un hombre como Vicente Fox. Y ustedes se arriesgaron a buscar abrir esos espacios. Exacto, y nosotros dimos un paso, primero para conformar ese grupo radiofónico donde los periodistas tomábamos un papel distinto al tradicional, por un lado, y por otro lado dimos pasos para que el momento histórico, porque era un momento histórico, que propiciaba la posibilidad de una alianza con un monstruo televisivo como Televisa, nos permitiera hacer esa coproducción, donde ellos ponían toda su estructura, fierros, maquinaria, todo lo que tienen de manera fantástica, y los periodistas de este grupo independiente, los contenidos de ese programa que se llamaba Círculo Rojo. Un matrimonio que no quedó en buenos términos. En realidad, debo decirte que la experiencia vivida de 1 año y 3 meses, me parece que era lo que alcanzaba un acuerdo. O sea, se firmó por 1 año y se extendía por 3 meses si así se convenía, y eso sucedió bien. El problema no fue con Televisa en el tema del padre Maciel, porque se transmitió el programa del padre Maciel y una investigación muy fuerte y muy importante que se transmitiera en el Canal 2. Esa investigación del fundador de los Legionarios de Cristo, que recuperaba y revivía y presentaba de manera muy dura las denuncias que por décadas las víctimas habían hecho de diferentes maneras y que no habían sido escuchadas en los medios de comunicación. Esa historia que el periódico La Jornada, por ejemplo, en su momento trajo a la luz tiempo atrás, años atrás, que el Canal 40 en su momento también hizo un
una cobertura importante y que años después nosotros pudimos recuperar para esa cobertura nacional en el Canal 2. Una historia que tuvo muchas presiones para que no saliera al aire ni en líneas ágatas por en distintos lados, ¿no? Absolutamente. Ese es el caso Marcial Maciel, es uno de los casos, o casi diría que un caso emblemático respecto a lo que tú estás planteando, a cómo los poderes, no solo el poder político, sino en este caso los poderes empresariales, los poderes fácticos y los poderes políticos operan de manera coordinada para boicotear a un canal como el Canal 40 en su momento por haber difundido investigaciones sobre el padre Maciel, o cómo las presiones o las reacciones de otros poderes como el religioso y el eclesiástico contra la jornada. Si nos acordamos de aquella escena donde a Salvador Guerrero Chiprés, el cardenal Norberto Rivera lo acusa y le dice: a ti, tú tienes que decirnos cuánto te pagaron, haciendo señalamientos. O sea, ya no solo excomulgándolo, sino señalándolo de falsedades, de corrupción, ¿verdad? De corrupción y de falsedades. Y en el caso nuestro, tiempo después, en un contexto histórico distinto, habiendo podido acceder a un canal tan poderoso de la televisión como el Canal 2, al presentar esa investigación y esa cobertura que contenía cosas muy poderosas como testimonios directos, como análisis en la mesa, como los propios denunciantes ahí ante la cámara. Bueno, todo eso significó un punto de quiebre con el Grupo Imagen, no con Televisa. En ese momento fue distinto. Fue la separación. Luego resultó que el presidente Felipe Calderón tenía la piel muy débil, ¿no? Cuando tú recuperaste unas declaraciones que eran parte de la información que circulaba en todo el país sobre el problema de alcoholismo del presidente, y lo enfrentaste al aire. Bueno, ese es otro capítulo que también nos permite retratar cómo operan los poderes, en este caso políticos y empresariales, cuando una periodista decide hacer una pregunta. Una pregunta, ni siquiera una afirmación. Ni siquiera una afirmación, una pregunta. ¿No es eso la función del periodista, hacer pues preguntas? Creo yo que sí, y creo que tú también coincides. Estamos en un caso que es muy interesante porque es un caso que tuvo un desenlace insólito, porque la periodista que había sido sacada del aire a raíz de una presión muy importante de la audiencia, que se manifestó de formas muy fuertes. O sea, tú, esa periodista que fue sacada del aire, es Carmen Aristegui. Que soy yo, que fui sacada del aire y que generó una reacción muy importante de la audiencia y que hizo que un planteamiento mío de regresar al aire que hice en su momento a los señores Vargas de MBS tuviera efecto y sucediera lo insólito, que la periodista que había sido sacada del aire regresó al aire de una manera muy notable. Este caso vale la pena recordar, si me lo permites, Luis. Claro. Es interesante porque efectivamente, como dices, surge de la decisión de mi parte, de la decisión editorial, de agregar un componente editorial a lo que estaba siendo una voz uniforme de rechazo a lo que los legisladores de oposición habían hecho en el Congreso. Si recordamos, el Congreso suspendió su sesión a raíz de que unos legisladores de oposición mostraron una manta en donde se veía la fotografía de Felipe Calderón un poco descompuesta y una frase que decía palabras más o menos: ¿tú dejarías manejar tu coche a un borracho? ¿Por qué lo dejas manejar al país? Dicho de esa manera o de otra. Y tú retomas esto, Carmen, y lo pones... Como lo hace todo mundo, bien lo dijiste, como noticia, esa noticia, pues porque había habido un efecto de esa manta al suspenderse era noticiosamente un tema obligado. Y un escándalo. ¿Qué te parece, Carmen, si vamos a una pequeña pausa? Seguro que sí, volvemos. Volvemos y los invitamos a que sigan con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Seguimos en Cruce de Palabras conversando con Carmen Aristegui. Carmen, antes de irnos a esta pequeña pausa, nos contabas cómo habías retomado una expresión de duda, de descontento, de protesta en el Congreso mexicano y la habías llevado al aire en forma de pregunta. En forma de pregunta. Y yo digo, noticia era para todos porque salió en todos los periódicos. Yo lo único que hice fue dar un giro editorial al plantear lo siguiente.
incluso hasta coincidiendo con lo que era una postura editorial de prácticamente todos los medios, de rechazar las maneras de plantear un tema como el que se planteó, y a partir de eso decir, independientemente de que nos guste o no cómo actuaron los legisladores, son legisladores y nos gusten o no, representan a una parte de la sociedad. Y lo que están diciendo es una cosa sumamente grave. Y no es la primera ocasión en que se escucha o ve algo alusivo al tema en las redes sociales y en otros lugares. Sin poder afirmar si es cierto o no, la sociedad mexicana tiene derecho a saber, porque la salud de los mandatarios en una democracia es un tema de interés público. E hice un pequeño recorrido por casos históricos muy famosos, y Churchill y Dilma Rousseff, que en ese momento había un debate sobre si tenía o no cáncer, los presidentes de Estados Unidos que les revisan hasta abajo de la lengua, etcétera, etcétera. Y yo dije, frente al asunto y la gravedad de la acusación, yo creo que la presidencia de México debería formalmente decir si Felipe Calderón tiene o no problemas de alcoholismo. Y su respuesta fue decir que tenían la piel demasiado débil. Pues la respuesta fue tremenda, y aquí lo interesante, en realidad, pues era una pregunta que podía haber pasado de largo porque era una pregunta propia de una cobertura en vivo, etcétera. Lo interesante del caso no es la pregunta per se, sino la reacción del poder frente a la pregunta. Enorme, desmesurada. Desmesurado, desmedido, una cosa insólita que tuvo varios capítulos insólitos, ya mencioné uno, pero no había terminado el programa, que era un viernes, lo recuerdo bien, cuando ya la presidencia había llamado a los dueños de la empresa, a los concesionarios de la radio, para exigirles o para pedirles que me exigieran que me disculpara con el presidente. Estos empresarios, como muchos otros empresarios de la radio y la televisión, son empresarios que siempre están sometidos a una especie de espada de Damocles por ser concesionarios. Una situación de vulnerabilidad. Sí, una vulnerabilidad permanente de diferentes maneras, y estos en particular porque tenían o tienen una concesión del 2.5 que necesitan el aval gubernamental para poderla explotar, básicamente. Felipe Calderón, sabedor de esa vulnerabilidad de estos empresarios, les pide algo que ellos están obligados a pedirme a mí como periodista. Y me piden comprensión y me piden que haga esa disculpa, que ofrezca esa disculpa. Y yo pensé que era algo que mi conciencia me impedía hacer, por varias razones. Primero, porque no creía que yo hubiera cometido algo que mereciera una disculpa, porque me sostuve y me sostengo en el derecho a preguntar, porque me quedaba claro, porque era tan evidente y explícito, que no podía permitir que a la periodista se le pusiera en sus hombros la responsabilidad del tema de la 2.5 y su negociación con el gobierno mexicano. 2.5, ¿qué? La frecuencia, que se le pusiera en los hombros a la periodista la responsabilidad de que transitara o no una negociación de una concesión multimillonaria del 2.5. ¿En dónde estaba involucrado el concesionario? En pocas palabras, se le planteó a los empresarios que o me disculpaba, o la negociación que ellos sostenían desde tiempo atrás para esa concesión que representa negocios multimillonarios no iba a prosperar. Y se los dijeron con todas sus letras. Entonces, los empresarios, ante ese hecho, le pidieron a la periodista, discúlpate. El tema fue escalando porque me negué a disculparme, porque desde luego hubiera sido tremendo haber aceptado una presión de esa naturaleza, pero luego se puso peor porque la presidencia no solo no desistió de sus intenciones, sino que llegó al punto de pedir o exigir que ya no solo me disculpara, sino que me disculpara con una carta escrita desde la presidencia. O sea, que te amullaras, que sacaras el cirio, te golpearas las espaldas. Pero además algo tan indigno como hacer propia una carta que no escribiste tú, entre otras cosas. En fin, el caso es que fue escalando, hasta el punto en donde yo pregunté abiertamente en ese intenso fin de semana a los dueños de la estación. Para no darle más vueltas, dije, quiere decir en un WhatsApp que si yo no me disculpo con el presidente en los términos de esa carta, ¿se acaba el programa en la radio? Y la respuesta fue sí. Y no quedó más que decir, pues entonces se acaba. Pues empezó a suceder que hubo muchas reacciones.
empecé a recibir muchas solicitudes de entrevista de medios internacionales, que ese es un factor siempre muy importante, porque era una historia interesante. La periodista a la que sacan del aire porque no se disculpó con el presidente, pues era una historia que a medios internacionales les interesaba. Y entonces de pronto tenía yo una buena cantidad de solicitudes y decidí algo que no es algo normal entre los periodistas, que es convocar yo a una rueda de prensa en lugar de ir a una rueda de prensa. Así como que está siendo entrevistada ahora por alguien a que tú has entrevistado antes. Bueno, pues la vida da vueltas, ¿no? La vida da vueltas, la vida da vueltas. Entonces, en esa conferencia de prensa, yo narré lo que a mí me constaba, cómo el poder presidencial en México estaba sometiendo al poder empresarial para que ese poder empresarial fuera el instrumento para que esa periodista se disculpara y se saciara así un berrinche presidencial. Y dije con toda claridad lo que yo sabía. Y en ese momento me parecía importante no solo denunciar, sino lanzar una propuesta. Y lancé una propuesta a los empresarios y les dije, no permitamos, ni ustedes ni nosotros, ni ustedes ni yo, que ese espacio que hemos construido juntos en los últimos años se termine por un berrinche presidencial. Y entonces vino una vuelta interna en MBS, hubo juntas de abogados y no sé cuántas cosas hicieron, según me enteré después, y en sus cálculos, decisiones o convicciones o la mezcla de lo que sea, decidieron tomarle la palabra a quien hizo esa propuesta. O sea, tú. O sea, a mí. Y a partir de esa propuesta y de su decisión de que sí regresara al aire, haciendo válida mi versión de las cosas, regresamos al aire. Y continuó el programa. Continuó el programa hasta que publicaste el famoso reportaje de la Casa Blanca. Aunque hubo un capítulo antes que si no te importa... No, adelante. Porque para hablar de poderes y medios, si te acuerdas, después de que regresó al aire, ya seguimos al aire y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pasan los meses y se acerca el fin del sexenio de Felipe Calderón y Felipe Calderón, vengativo, a estos empresarios a los que les fue dorando la píldora después del incidente, diciéndoles, ya no pasa nada, seguimos en la negociación de la 2.5 y sus negocios multimillonarios, cerca de acabar su sexenio, les saca de la chistera un documento legal y les plantea que va a recuperar para el Estado ese espectro. Y entonces coloca a los señores Vargas en una situación en donde van a ser para ellos despojados. Contra la espada y la pared. Contra la espada y la pared. Y entonces su reacción frente a la decisión de Calderón de tomarles el espectro, es decir, de quitarles la concesión, deciden algo que es absolutamente insólito. Dar una conferencia de prensa ellos, y te acordarás a Joaquín Vargas mostrando a la sociedad mexicana las comunicaciones en BlackBerry, donde la presidencia le está pidiendo lo que yo narré a su vez tiempo atrás. Lo que yo conté se quedó corto, porque era lo que yo sabía, pero lo que contó Joaquín Vargas en público era impresionante. Era el empresario que narraba cómo fue obligado, que narraba con mensajes y detalles de quién y cómo lo habían presionado para que le pidiera a la periodista esa disculpa, y planteaba en una postura crítica contra el gobierno de Calderón que Calderón había cumplido su venganza ahora con ellos al tratar de recuperar el espectro para la nación. La venganza de Felipe Calderón. ¿Qué te parece, Carmen, si vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes? Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que nos sigan acompañando aquí en Cruce de Palabras. Volvemos. Estamos de vuelta en Cruce de Palabras con Carmen Aristegui. Carmen, nos explicabas cómo el poder presiona también a los empresarios y eso nos lleva a tu último incidente. Digo último porque quién sabe cuántos más habrá, que irán acompañados de otros premios nacionales de periodismo, como el que te acaban de dar precisamente por el caso de la Casa Blanca, ¿no? Un reportaje que tú y tu equipo desarrollan, en donde encuentran cómo la primera dama, la esposa de Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, es propietaria de una enorme residencia en una zona exclusivísima en la Ciudad de México,
que le es vendida con muchas facilidades por el principal empresario constructor asociado al hoy presidente cuando era gobernador en el Estado de México. Yo no suscribiría, Luis. ¿No suscribirías? No suscribiría o no metería las manos al fuego porque todo lo que acabas de decir, que es la versión oficial que han dado a conocer sobre por qué están en posesión de esa Casa Blanca, sea así. Bueno. Yo tengo mis reservas respecto a que en realidad sea como lo contó la señora Rivera en aquel mensaje que se difundió en YouTube. Yo tengo mis reservas en que esa sea la base de explicación de por qué el presidente de la República estaba en posesión de una mansión de esa naturaleza. Tengo mis reservas porque hay demasiadas preguntas abiertas. Creo que esa versión que ciertamente ha quedado asentada, y ese es el logro mayor de la presidencia de México, que quede como idea aceptada esta que es la que salva al presidente. Al final de cuentas, que sea ella la propietaria, que sea ella la que con sus recursos millonarios pagados por Televisa haya entrado en negociaciones con el empresario, es algo que solo se puede probar con sus dichos. Y no hay algo categórico que nos permita decir que eso fue así, ni decir lo contrario. Lo que hay en materia de datos duros es que la señora Rivera sí recibió una casa millonaria también en la parte de atrás, que es la casa en Palmas. Hay un documento que nosotros presentamos en esa investigación donde Televisa Talento le entrega, no compraventa, sino le entrega esa mansión que ella ocupa desde tiempo atrás. La Casa Blanca, que es la casa de Sierra Gorda 150, es una casa que fue diseñada y que fue construida por el arquitecto aragonés, quien en una entrevista de otra índole declaró que efectivamente él había sido el arquitecto de la casa del presidente y de su esposa. Y dijo con 2 o 3 frases que el presidente había sido parte de quien diseñó esa casa a su modo, necesidades y gusto. A mí me cuesta trabajo creer que alguien que ya tiene de por sí una casa en la parte de atrás, que va a vivir 6 años en Los Pinos, tenga esta inquietud de ampliarse de manera muy notable a la parte de al lado. Entonces, o sea, hay una evidencia de que la versión oficial no corresponde. Por lo menos a mí no me cuadran muchas cosas y yo pondría en duda la versión oficial, empezando por eso central que muchas personas o que incluso los medios han dado ya como verdad asentada. Yo pondría reservas hasta en eso, hasta en realidad de dónde procede la posesión de esa propiedad millonaria, y lo que hemos visto es la suerte de explicaciones que evidentemente la presidencia ha tenido que dar, y en este caso quien ha salvado la situación a costa suya es la propia esposa del presidente. ¿Y ves una relación directa entre la rescisión de tu contrato, el despido de gente de tu equipo y ese reportaje, Carmen? Yo la veo directa, no directísima. A pesar de que no fue en lo inmediato, porque hubiera sido demasiado evidente, transcurrió un tiempo en lo que fue la difusión de ese reportaje especial y lo que fue una maquinación, porque no fue otra cosa más que una maquinación de silenciamiento y el cumplimiento de un mandato de que ese programa, que fue el programa desde donde se hizo la investigación, que no fue difundido ahí, en otro hecho de censura que ya conté en su momento, ese reportaje especial que fue desarrollado por la Unidad de Investigaciones Especiales del programa Mi Cargo, con Daniel Izárraga, con Sebastián Barragán, con Irving Huerta y con Rafael Cabrera. Bueno, esa investigación fue difundida en el sitio de Aristegui Noticias, fue difundida por el periódico La Jornada, fue difundido al día siguiente por el diario Reforma y por la revista Proceso en México. Fue compartida también esa investigación con medios internacionales en una suerte de salida que encontramos los periodistas frente a la petición abierta de que no fuera difundido en la radiodifusora. Pero a pesar de eso, la radiodifusora tomó cartas en el asunto y rescindió tu contrato. Al final de cuentas, ese hecho es para nosotros innegable el punto de arranque de lo que finalmente fue una maquinación para sacarnos del aire. Ya habrá oportunidad de darte los detalles, pero evidentemente los periodistas que
cuando tú y yo estamos conversando y grabando este programa, vamos a recibir el Premio Nacional de Periodismo en Monterrey, esos mismos periodistas fuimos sacados junto con todo un equipo de más de 25 personas en una misma mañana como un acto de venganza, de censura y de silenciamiento en algo que no puede ser de otra manera más que producto de un sometimiento y de una colusión de la empresa radiodifusora con el poder que se sintió afectado por una historia que hasta este momento no ha podido explicar de manera convincente. Carmen, estamos ya muy cerca del final del programa, como tú acostumbras a decir. Las Naciones Unidas ha señalado que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Han habido, como hemos visto, más de 100 periodistas asesinados en los últimos 15 años. ¿Esto afecta la libertad de prensa en México? ¿Tiene que ver con el Estado, según tú? ¿Cómo ves este problema? Yo creo que no es que sea según yo, ni mucho menos. Es que hay datos que lo demuestran. Los análisis y revisiones de los casos específicos que a lo largo de los últimos 15 años han ocurrido en México indican que el porcentaje mayor de asesinatos, según investigaciones independientes y de otros periodistas, han sido asesinatos relacionados con algún agente del Estado. O un asunto de alguna policía municipal, o un gobernador que probablemente promueva acciones criminales contra periodistas. Lo que ahora tenemos es una montaña de impunidad, un montón de asesinatos y un expediente abierto que tenemos que ver la manera en que se tenga que destrabar. Por lo pronto, la libertad de expresión en México, desde luego, sufre permanentemente acecho si vemos que un periodista puede ser asesinado y no pasa nada. Es una invitación a que siga sucediendo y desde luego eso coarta la libertad de expresión. Hay en México censura, por un lado, y hay en México un fenómeno que es mucho más eficiente por silencioso, de autocensura por sobrevivencia. Y hay también algo que tú has señalado con mucha claridad, la existencia de un duopolio en los medios de comunicación electrónicos, sobre todo en la televisión. Absolutamente. Si algo atenta contra la posibilidad de una libre expresión en un país, en términos estructurales, no solo es la violencia, que esa es la peor de todas, pero en términos estructurales es un diseño legal que, a pesar de la reforma de telecomunicaciones y que habrá una tercera reforma cadena de hace 2 años más o menos. Exactamente, a pesar de que teóricamente se entiende que el asunto tiene que modificarse, no ha habido nada sustantivo que haga pensar que ya no hay un duopolio. Es claro que México, a pesar de estas reformas, es claro que México está sostenido en términos mediáticos, en términos de la dominancia mediática, en un modelo duopólico, que no hay que ser científico para entender que eso atenta contra cualquier posibilidad de un ejercicio libre, competitivo, de diversidad en los medios electrónicos de comunicación. ¿Y qué sigue para Carmen Aristegui? Buena pregunta. Buena pregunta. Además de más premios en su futuro y más reconocimientos. Mira, buena La gente pregunta. te ha dado muchos reconocimientos en la calle. Y yo los agradezco mucho. Mira, además del apapacho que nos pueda dar las personas cuando nos encontramos o lo que sea, yo agradezco, y déjame aprovechar este espacio para subrayarlo, agradezco lo que la gente del público ha hecho. No solo se han manifestado de diferentes maneras con las firmas que se reunieron, por ejemplo, en la plataforma change.org, sino que un conjunto de personas decidieron acudir a los tribunales a raíz de nuestra salida. No es algo común que gente que, además de manifestarse mandando cartas o manifestándose con una firma, haya tomado la decisión de acudir y de presentar un recurso de amparo ciudadano apelando a lo que las nuevas leyes dicen en la nueva ley de amparo y la ley de telecomunicaciones, que habla por lo menos del derecho de las audiencias. El papel de la justicia mexicana ha sido bastante deficiente en muchas partes, pero ha tenido luces y sombras. Una luz muy importante fue la del juez Fernando Silva, que admitió a juicio el juicio que yo presenté junto con los abogados Javier Quijano y Javier Cortina en contra de MBC por haber hecho lo que hizo contra nuestros derechos fundamentales. Ese juicio lo acaba de matar de manera arbitraria un tribunal colegiado. No hay más camino legal. En ese caso no. Hay otros juicios de amparo que han promovido personas de la audiencia
y 6 organizaciones especialistas en derechos de información como AMEDI, como Artículo 19, como CIMA, como CENCOS, gente que se ha dedicado profesionalmente a los derechos humanos y la libre comunicación. También se abrió como un recurso legal y otros tantos que veremos en qué termina. O sea, la vía legal sigue abierta. En eso y la movilización y la presión ciudadana siguen abiertas. Eso es algo valiosísimo y eso sin duda nos impulsa y nos alienta como periodistas. Carmen, muchísimas gracias por ti, tu presencia hoy aquí en Cruce de Palabras. A mí me da mucho gusto, Luis, verte en esta escena donde pues ahora se han cambiado los roles, como hemos dicho. Claro. Pero haces un papel espléndido de entrevistador. La maestra está enfrente. Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ti. Gracias, Carmen. Y muchas gracias a ustedes por su amable compañía. Estamos en Cruce de Palabras y los esperamos la próxima aquí en Telesur. Pero,